Compañeros, buen día. En el video de hoy vamos a intentar resolver este teorema que está relacionado con las relaciones métricas en los triángulos. Noten que el teorema se expresa así. Si en un triángulo rectángulo se traza la altura correspondiente a la hipotenusa, se verifica, vamos con esta primera proposición, los triángulos rectángulos resultantes son semejantes entre sí y semejantes al triángulo dado. Entonces yo voy a suponer que tengo un triángulo ABC que trazo la altura relativa a la hipotenusa, que es el segmento BC, ¿sí? Que va a formarme un segmento AD. Recuerden que AD es la altura, por ende va a generar aquí ángulos de 90 grados, ¿cierto? Entonces expresaríamos en la hipótesis que el triángulo ABC es rectángulo y que AD es una altura de triángulo ABC, y como tesis verificaríamos que el triángulo ADC es semejante con el triángulo ABD, que el triángulo ADC es semejante con el triángulo ABC y que el triángulo ABD es semejante con el triángulo ABC. Quiero que iniciemos con la demostración de que el triángulo ADC es semejante con el triángulo ABC. Triángulo ADC es semejante con el triángulo ABC. O sea, este pequeñito es semejante con el grande. ¿Ve? Entonces, tengamos en cuenta una cosa. Por definición, por coincidencia, aquí tendríamos que el ángulo ACD es congruente con el ángulo ACB, ¿cierto? Además, noten que el ángulo ADC, al ser rectángulo, ya dijimos porque esto me permite, o eso me lo determina la altura, es congruente con el ángulo CAB, dado que CAB es el ángulo donde se encuentra el ángulo recto del triángulo rectángulo, ¿cierto? Y por último, y sería una consecuencia de esa propiedad de la suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo, que es 180, por consecuencia tendríamos que los ángulos faltantes correspondientes terminarían siendo iguales, ¿cierto? Entonces, tendríamos aquí que el ángulo ACD ya lo tenemos, CAD es congruente con el ángulo ABC. Como tienen los tres pares de ángulos correspondientes iguales, es decir, congruentes, entonces tenemos que esos dos triángulos sí son semejantes. Habríamos comprobado la semejanza de ADC con ABC. Ahora quiero que comprobemos la semejanza del triángulo ADB con el triángulo ABC. Entonces, fijémonos, este ángulo aquí en el gráfico también sería de 90 grados, ya explicamos por qué, ¿cierto? Noten que los dos triángulos comparten este ángulo, ¿cierto? Tanto este como este. Por ende, aquí diríamos que el ángulo DBA es congruente con el ángulo ABC. Además, dado que este es rectángulo y que este de aquí es ángulos rectos, entonces el ángulo ADB es congruente con el ángulo CAB. Y vuelve y juega. Basados en esa condición de que la suma de los ángulos internos, de las medidas de los ángulos internos da 180, entonces por consecuencia el tercer ángulo mediría lo mismo. Entonces tendríamos aquí que el ángulo DAB
sería congruente con el ángulo, allí nos quedaría faltándolo el ACB, ¿sí? Como los tres pares de ángulos correspondientes son congruentes o iguales, entonces esto de aquí es cierto, los dos triángulos son semejantes. Ahora vamos a utilizar una transitividad en la semejanza y podríamos concretar, lo escribimos aquí, que la última relación, que los dos triángulos pequeños, o sea, triángulo ABC, es semejante con el triángulo ADB, que sería la última de estas relaciones que me faltaría por comprobar. De esta manera, compañeros, pues habríamos demostrado el primer caso de este teorema. En el próximo video trataremos de abordar el segundo caso. Espero que haya sido de su agrado el material que se comparte aquí y nos vemos en una próxima ocasión.